dice Dios, le dice a Ezequiel, al profeta Ezequiel, le dice lo siguiente: mira, le lleva a un valle a un estadio donde está lleno de huesos secos, huesos de seres humanos que han sido muertos, que se pudrieron ya su carne y que ya no tienen nada de vida. Y dice que los huesos están secos en gran manera. ¿Cómo dice que están los huesos? Secos en gran manera. Aquí adelante un poco más de sonido porque está muy opaco ya. Secos en gran manera. En otras palabras, está sin esperanza. No hay esperanza de vida. Imagínate encontrar huesos de seres humanos secos completamente, por dentro y por fuera. No tienen médula, no tienen vida, no tienen absolutamente nada. Están completamente secos. No hay esperanza de nada en lo absoluto. No existe esperanza para que esos huesos puedan tener signos de vida. El hueso se ha muerto. Ok. Y Dios le pregunta y le dice a Ezequiel: oye, profeta, te hago esta pregunta. ¿Esos huesos vivirán? Imagínate. Y él dice: Señor Jehová, eso yo no lo sé, eso solamente tú lo sabes. Vuelve a insistir: ¿vivirán esos huesos? Le dice: Señor, no, eso yo no puedo decir, porque a mi juicio están muertos, y a más de muertos están secos. Eso solo tú, Señor, lo sabes. Y bueno, luego dice: está bien, haz lo que te voy a decir. Ve y predica a esos huesos. Presta atención. Anda a predicar a esos huesos. Anda a profetizar a esos huesos. Habla la palabra a esos huesos secos. Y ya me imagino, eso lo explicaré paso a paso cuando lleguemos aquí. Ya me imagino yo a Ezequiel rascándose la cabeza. Bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer para predicar a una cantidad de huesos secos que ni siquiera oyen, no van a sentir absolutamente nada? Pero Dios dice: anda y predica. Y dile así: esta es la predicación, huesos secos. Jehová Dios va a hacer que ustedes tengan oídos y van a entender y van a escuchar, y ustedes van a volver a la vida. El hecho es de que él, obedeciendo la palabra de Dios, él se acerca a los huesos y empieza a predicar y empieza a hablar. Y los huesos, dice la escritura, que hubo un temblor, lo que acabamos de leer, y que los huesos empezaron a juntar hueso con hueso. En otras palabras, el esqueleto humano empezó a formarse. No sé si están prestando atención, ¿sí? El cuerpo humano que estaba desbaratado empezó a formarse otra vez, hueso con hueso. Y luego de eso, dice, empezó a crecer cartílagos, empezaron a crecer tendones, arterias y venas, empezó a formarse el hueso, empezó a recrearse nuevamente. Esto dañaron aquí. Empezaron a recrearse nuevamente. Y dice, después de aquello que empezó a crear, ahora ya estaban los seres humanos, ya tenían carne, tenían tendones, tenían todo, pero le hacía falta algo: vida. Le hacía falta espíritu. Entonces dice: ahora dile, ahora que ya están todos allí, están ya con carne, con todos. Dice: increíble cómo ya volvieron a la vida. Es increíble la manera como estos huesos volvieron a estar con carne otra vez. Dice: ahora profetiza y di al espíritu. Dile al espíritu esto: espíritu que sopla sobre estos huesos secos, sopla sobre ellos en gran manera. Y dice que el espíritu vino y sopló, y cuando el espíritu sopló, dice que cobraron vida y se levantaron esos huesos secos, que ya como seres humanos, hombres, y se hizo un ejército en gran manera, una multitud inmensa estaba allí. De esto que acabo de comentar, hacer un comentario breve, yo explicaré paso a paso lo que significa esto. Pero ¿por qué razón le he hecho para que leyéramos nosotros esto? ¿Por qué? Sí, un poquito el volumen suban aquí, por favor, pero en el mismo lugar donde está, no cambiando nada, ¿ya? Solamente suban el volumen nada más, un poquito. ¿Por qué razón hago leer esto hoy aquí? Porque ¿quiénes fueron esas personas que estaban allí muertas?
¿Quiénes fueron esos habitantes de ese valle? ¿Y por qué razón estaban así muertos, completamente secos? ¿A quién se refería Dios al respecto de ese pueblo numeroso que estaba allí, que estaba muerto, desaparecido por completo? ¿A qué se refería o quiénes eran los que estaban detrás de esta profecía? Y de hecho, esta es una palabra profética, es una profecía que el eterno Dios entregó para el final de los tiempos. Una profecía. No voy a hablar escatología, solamente voy a hablar principios acerca del Evangelio. Por lo tanto, no se olviden de esta profecía. ¿Qué pasó? El desenlace lo miraremos en el transcurso de lo que vayamos aprendiendo. Ahora, en el mismo libro que se encuentra allí, quiero que ustedes retrocedan al capítulo 20, déjame ver, al capítulo 16, por favor. Al capítulo 16. ¿Quiénes son esos huesos secos? Vamos a mirar muchas cosas y bastante conocimiento en esto. Por lo tanto, esto va a ser bien extenso, bien largo, y vamos a tomarlo con paciencia este conocimiento. Ezequiel capítulo 16. Pero antes de leer este capítulo, déjame hacerte una pequeña referencia para que entremos en razón y conocimiento. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Están acá? ¿Están observándome? Obsérvenme por favor para explicarles. Dios creó los cielos y la tierra. E hizo a Adán e hizo a Eva. Adán y Eva fracasaron en el huerto. Dios los sacó del huerto. Y luego la maldad del hombre se multiplicó a tal punto que Dios observó, Génesis capítulo 6, que el ser humano estaba demasiado depravado en la tierra. Entonces el eterno Dios dijo: voy a acabar con el ser humano porque la depravación y el pecado del ser humano es demasiado exagerado. Voy a terminar con ellos, voy a acabar con ellos para siempre. Pero ahí existe una parte de la escritura que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Noé encontró gracia ante los ojos del eterno Dios, y Dios le dice a Noé: mira Noé, haz esto. Haz un arca de madera y ingresa en el arca, y porque yo voy a traer juicio para todos. Noé ingresa al arca, 40 días y 40 noches de lluvia. Todos los seres vivos, animales y seres humanos, los que se encontraban ahí perversos en su totalidad, murieron. Luego, después de 1 año, 10 días, Noé desciende del arca y vuelve a poblar la tierra otra vez. Y más adelante la rebelión, capítulo 11, la rebelión ¿de qué? De un personaje llamado Nimrod, que se rebela contra Dios y construye la torre de Babel. Luego el eterno Dios esparce por todo el mundo, confundiendo las lenguas, y se completan las naciones, 70 naciones alrededor de todo el planeta Tierra, con diferentes lenguajes, con diferentes idiomas. Más adelante, capítulo 12 del libro de Génesis, Dios hace lo siguiente: escoge a un hombre, a ese hombre llamado Abraham. De entre todas las naciones escoge a un hombre y le ordena que salga de la tierra en donde él se encontraba. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a entregar. Una tierra que fluye leche y miel. Le entrega una promesa que él va a tener un hijo en su simiente, y ese hijo en su simiente, y en esa simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y ahí tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Dios establece una relación con las 12 tribus de Israel, pero antes de Dios entregar a Israel, lo que quería Dios entregar a esa nación como primogénito, como escogido por Dios, a ese pueblo santo, Dios hace lo siguiente: le lleva al cautiverio, para que ellos puedan conocer y entender cómo las naciones paganas maltratan y aborrecen a la nación o al pueblo que Dios ha elegido. Egipto, 400 años en Egipto. Luego Dios, con mano poderosa y con Moisés a la cabeza, trae al pueblo hasta las faldas del monte Sinaí, y Dios ofrece matrimonio a Israel y le dice: yo voy a ser su esposo a ustedes y ustedes van a ser mi esposa para mí, y yo voy a guardarlos y protegerlos y cubrirlos totalmente. Y aquí está el acta de compromiso, que es los 10 mandamientos entregados en el monte Sinaí, y hace Dios un compromiso con esa nación. Ahora, Dios le dice: yo a ti te he escogido, a la nación santa, a la nación de Israel. Dice: yo a ti te he escogido
No porque seas la nación más poderosa o porque seas la nación más inteligente o porque tengan seres humanos ustedes, los habitantes, sean súper que demasiado importantes. No, Dios dice con claridad, yo no les escogí a ustedes porque ustedes son buenos, no, los escogí porque ustedes eran los más malos, los más insignificantes de todos. Más insignificante que todas las naciones de la tierra. Por esa razón yo los escogí. Entonces el eterno Dios le entrega leyes, le entrega límites, le entrega formas y normas de vida para que puedan vivir, para que sean pueblo santo, apartado de todas las naciones y para que puedan vivir de la manera correcta, como Dios quiere, para mostrar al resto de las naciones que hay un pueblo al cual Dios ha escogido y al cual Dios muestra como señal y como luz en medio de todas las naciones. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucedió en el transcurso del tiempo? La nación de Israel, la niña de sus ojos, un pueblo que Él escogió para alabanza de su gloria y para mostrar a través de Él su poder, y de hecho así fue, abrió el mar rojo y todo lo que hizo, Dios lo hizo para mostrar a las naciones que Él era el Dios de Israel. Pero sucedió algo en la nación de Israel. Los sabios y los entendidos de la nación corrompieron el mandamiento, transgredieron su palabra. Jeremías capítulo 8, verso 8 menciona y dice, y los escribas convirtieron en mentira la verdad de la escritura, apostataron, mezclaron, confundieron, y ellos en su razonamiento, en su pensamiento, ellos cambiaron y trastornaron el verdadero mensaje que Dios estableció para la nación de Israel. ¿Qué hicieron los escribas? Observando las naciones paganas, trataron de copiar ciertas cosas y de esa manera armaron la nueva ordenanza dentro de la nación de Israel. Mezclaron lo santo con lo profano. Luego, en el libro de Ezequiel mismo, Dios menciona y dice: Jerusalén, a ti te entregué mis decretos, a ti te entregué mi consejo, a ti te entregué todo. Yo te entregué a ti mi palabra, te entregué mi palabra como debe de ser, pero tú quebrantaste mi palabra, trastornaste mis decretos, cambiaste mis decretos, dañaste mi buen nombre y estropeaste todo. Yo te entregué la tierra que fluye leche y miel. Te entregué la tierra que tú no trabajaste, te entregué plantas que tú no plantaste, te entregué casas que tú no construiste, te entregué riquezas que tú nunca hiciste nada. Yo lo entregué para ti. Pero sin embargo, la abundancia del pan que te entregué, la abundancia de la tierra que te entregué, esa tierra lo que ha hecho es traerte complicaciones a ti. En vez de ser agradecido, te has vuelto malagradecido conmigo. Y Dios establece y Dios demanda de la nación de Israel un serio y grave problema: la fidelidad de Israel. Y ustedes conocen en la historia de la Biblia cómo Israel se fue detrás de dioses ajenos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Dios llama a la nación de Israel, le llama a cuentas y le dice: ustedes han transgredido mi ley y mi pacto. Pero ellos dicen: ¿en qué te hemos transgredido? ¿En qué? El libro de Malaquías, Dios dice: ustedes me han transgredido, ustedes han faltado, yo soy su Dios y ustedes no me temen. Pero ellos dicen: pero eso es mentira, esto es falso, no creo que haya sido cierto, no hemos hecho nada, nosotros somos buenos, creo que aquí hay un error, nos estás juzgando de manera equivocada. Ahora, por esa razón, Dios determinó a la nación de Israel enviarlos al cautiverio, para que aprendieran, para que entendieran, para que comprendieran que ellos han faltado y han fallado a la palabra de Dios. Entonces Dios dice: yo los voy a mandar al cautiverio a ustedes, a la nación de Israel, a la casa de Israel, porque recuerda que en el tiempo de Salomón, con su hijo Roboam, fueron divididas las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, o la casa de Israel. Y las 10 tribus Dios las esparció por todo el mundo, se desaparecieron completamente y nunca regresaron.
y la tribu de Judá y la de Benjamín, ella fue llevado cautivo 560 a.C. a la nación de Nabucodonosor de Babilonia por 70 años. Y esa historia es la que vamos nosotros a leer en este momento. Dios le dice a Jerusalén, le dice, mira, yo voy a hacerte acuerdo quién eras tú y por qué razón estoy actuando de esta manera contigo. Yo quiero que ustedes ahora sí lean conmigo capítulo 16, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Para quién es el mensaje? Están acá. ¿Para quién es el mensaje? ¿Para quién es el mensaje? Para Jerusalén. El mensaje es para Jerusalén. El mensaje es para Jerusalén. No te olvides de eso, que el mensaje es para Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. En otras palabras, esto te mando a decir para Jerusalén, que cree que está haciendo bien, pero en realidad no lo está haciendo. 3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre getea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Nota esto, déjame explicarte aquí, vamos a ir paso a paso. Dios le dice a Jerusalén, Jerusalén, escucha con atención lo que te voy a decir. A mí no me gusta traer el pasado al presente porque yo me olvido del pasado. Pero en tu caso me veo obligado en llamarte la atención de esta manera. Pero yo en tu caso me veo en la obligación de hacerte caer en cuenta lo que tú has hecho. Pero antes de hacerte caer en cuenta, yo quiero que tú recuerdes de dónde tú procedes, cuál es tu origen y qué es lo que estás haciendo ahora al respecto con tu vida. Dice, mira, tú eres de la descendencia desde Canaán, de ahí procedes, del paganismo, de la ciudad, de los países más aborrecidos por mí. Eres de allí, no eres nada bueno que se diga. Y tú, dice, tu padre fue un amorreo y tu madre una getea. Los amorreos, háganle de cuenta, los amorreos delincuentes. Dice, tu padre fue un delincuente y tu madre getea, tu madre una prostituta. Entre un padre delincuente y una madre prostituta, de ahí la unión de ese par, tú saliste como fruto de esa unión. No eres de buena familia. Si crees que tú eres de buena familia, no lo eres. Porque te enorgulleces y dices que tú eres lo mejor, que tú eres la raza pura, que tú eres la raza especial, que tú eres un pueblo demasiado especial. No lo eres. Estás equivocada por completo. Ahora Dios compara a Jerusalén como una mujer, a la iglesia como una mujer, a la iglesia falsa como una mujer falsa también. Entonces noten eso como Dios muestra para que nosotros podamos comprender. Dice, tu padre un delincuente y tu madre una prostituta. Y ahora te voy a contar, dice, te voy a narrar el día de tu nacimiento. El día que naciste, date cuenta aquí, el día en que tú naciste, cuando por primera vez apareciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Qué pasó ese día en que nació? Dice que generalmente cuando un bebé nace, los padres le atienden o la partera le atiende y lo primero que hacen es cortar el ombligo, lavarle con sal, porque esa era la costumbre, para que la piel se mantenga fuerte, y dice, y lavar con agua, limpiar la sangre. No, ¿qué pasó? El día en que naciste, apenas naciste, lo primero que hicieron es colocarte en una funda. Te colocaron en una funda.
Tu papá, el amorreo, delincuente, irresponsable. Tu mamá, una jetea, una prostituta, irresponsable. Tuvieron a esa niña. Eres una niña no deseada. Nadie te quiso, nadie te amó, nadie te prestó atención. Te trajeron al mundo arrepentidos por verte allí. Te colocaron en una funda sucia de basura. Te colocaron allí de manera inmediata. Ni siquiera te tocaron, ni siquiera te tomaron en sus manos. Apenas saliste, lo primero que hicieron fue echarte en una funda. Ahora versículo 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti, ni papá, ni mamá, ni tíos, ni partera, ni nadie, para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste, ¿qué cosa? Dice que fue ¿qué? Sino que fuiste arrojada. Fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Nota esto. Jerusalén, Jerusalén, tú que te crees demasiado hermosa, tú que te crees demasiado muy buena, demasiado importante, que eres la raza aria, que eres la raza escogida, que eres el pueblo elegido. Tú que te crees que eres así, tú completamente estás equivocada. Déjame mostrarte de dónde procedes. Déjame mostrarte quién eres. Déjame mostrarte de dónde saliste tú. Porque ahora te crees que eres demasiado importante. Ahora te crees que eres demasiada buena. Déjame mostrarte quién realmente tú eres. Hija de una prostituta, de un padre delincuente. El día en que naciste nadie te quiso. El día en que naciste nadie te amó. El día en que naciste ni la partera miró con ojos buenos, ni la gente que estaba alrededor. Cuando quisieron, dijo, ¿alguien quiere a esta niña? Nadie quiso tomarte, nadie quiso tocarte, nadie tuvo misericordia de ti. Ni siquiera te lavaron, ni siquiera te asearon, ni siquiera cortaron tu ombligo. En otras palabras, naciste pegado a la matriz, y la matriz juntamente contigo colocaron en una funda y le enviaron a echar en el basurero. Echen a esta muchacha, esta niña, boten en el basurero. ¿Por qué? Porque nadie quiere a esta niña. Y te echaron en el basurero, te echaron en la faz de la tierra, a la intemperie, ni siquiera en una cueva, no, a la intemperie, para que quizás algún chacal pueda comerte, o quizás alguna fiera pueda comerte. O quizás alguien por allí, un animal venga y te acabe, o mueras por el frío, o mueras por la calor, o algo pueda ocurrir, pero echen el basurero ahí, sobre la basura, y que la basura caiga sobre ella, y así estuviste tirada en el camino. No había nadie que se apiadara de ti. Jerusalén, Jerusalén, tu historia estoy narrando, tu historia estoy contando, dice Dios a través del profeta Ezequiel. Ahora, ¿por qué razón Dios hace referencia? Porque Jerusalén se había crecido, tenía la tierra que fluye leche y miel. Jerusalén tenía el espacio, todo había ganado todas las guerras. Jerusalén tenía un ejército. Jerusalén, la capital de Israel. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Y se creyó demasiado y se llenó de orgullo, de altivez, y ahora dijeron, la gloria que tenemos, esa gloria nos pertenece a nosotros. Y nosotros somos los mejores en todo el pueblo. Y Dios dice, estás equivocado, te olvidaste, Jerusalén, de dónde procedes, de dónde vienes. Te has olvidado de dónde vienes, te has olvidado de dónde te saqué. Eso es algo semejante como cuando una familia, una pareja, recogen algún niño o alguna niña de alguien que se olvidó, qué sé yo, y le traen y le dan el apellido y le tienen todo dentro de casa. Y después de este niño crece y ahora él es más bravo todavía, es malagradecido, no quiere hacer caso, no quiere hacer nada, y se torna todavía grosero contra sus padres adoptivos. Y entonces el padre adoptivo se ve en la necesidad de decirte, bueno, siéntate allí, tú tienes mi apellido porque yo te di el apellido. Tú estás conmigo viviendo aquí porque yo te recogí. Porque tu padre te dejaban allí en el hospital, te dejaron abandonando. O en la puerta de mi casa te encontré. Y por tiempos busqué quién era la persona que estaba, de quién era, pero nadie dijo nada. Entonces nosotros te criamos, nosotros te dimos el apellido y nosotros te dimos una familia y te dimos un hogar.
Pero ahora tú, grande malagradecido, estás todavía diciendo que tienes el derecho y aún todavía estás pidiendo a la fuerza que te entreguemos nosotros la herencia y dinero y todo eso. Déjame hacerte acuerdo quién eres tú. No eras nadie, pero ahora ya has crecido. Ahora ya has crecido. Es como semejante a un matrimonio que el esposo o viceversa también la esposa consiguen a una pareja que en realidad no tiene nadie, quizás una madre con hijos, y ahora ya consiguió a una madre con hijos, pero esa mujer cree tener derecho de todo. Y todavía se pone ahí contra el marido y se pone rebelde contra el marido. Y todavía ahorita dice, y el esposo dice, pero acuérdate que yo te recogí. Alguien te abandonó y te dejó con hijos, te dejó allí abandonada y te dejó allí burlada, pero yo te recogí. Valórame por eso por lo menos. No, es que mira que aquí se hacen las cosas así, o viceversa también. La mujer recoge al varón, un hombre que estaba vuelto nada, perdido su matrimonio, hijos por todo lado, no tiene nada, no tiene absolutamente nada que ofrecer. Pero esa mujer dice, yo te recogí, no seas mal agradecido. Algo semejante ocurre con Jerusalén y con Jehová Dios. Dice, yo te recogí a ti. Déjame contarte la historia. Y esa es la historia. Ahora versículo 6. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Jerusalén allí en la historia? En el basurero, tirado afuera en la intemperie. Ahí estaba Jerusalén. Verso 6. Y yo pasé junto a ti. ¿Quién pasó? ¿Quién fue que pasó por allí? Jehová Dios pasó por ahí. Dice, y yo pasé junto a ti y te vi. Mis ojos se fijaron en ti, porque tú eras guapísima, hermosa. Mis ojos se fijaron en ti porque tú eras lo más hermoso que yo vi. Y cuando yo te vi, me quedé asombrado, enamorado de ti. Eso dice, ¿cierto? Mira esto, y yo te vi y pasé junto a ti y te vi. ¿Cómo le vio? Sucia, envuelta en tu propia sangre. Y cuando estabas envuelta, estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Hagamos un alto allí. Dice que Jerusalén, ¿dónde se encontraba? ¿Dónde se encontraba Jerusalén? ¿Dónde se encontraba? En el basurero. Estaba en el basurero tirado porque padre y madre irresponsables habían echado a la basura a esa niña. Ellos aborrecían con todo a esa niña que Dios coloca como Jerusalén. Dice, Jerusalén era la más aborrecida de todas. Por eso dice la palabra de Dios que Dios escogió a Israel no porque era importante, sino porque Israel era la nación más insignificante de todas las naciones, a tal punto que eran esclavos, totalmente esclavizados. Eran esclavos en su totalidad. Porque recuerda una cosa, iglesia, Jerusalén no era nación. Jerusalén solamente era la descendencia de un hombre llamado Jacob. Y cuando la familia de Jacob fue llevado a través de José, que ustedes conocen la historia, entró a Egipto, no era Israel. Solamente eran descendientes de Jacob, que ahora se llamaba ¿cómo? Israel. Entonces es como la familia Cordero. Uno de los corderos es llevado allá a Egipto. Y ahí creció, se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó. Hijos, nietos se multiplicaron. Entonces es la familia Cordero, o la familia Macías, o la familia Coronel, qué sé yo. Ahí está la familia. Solamente una familia nada más. No es una nación, una sola familia. Dios con mano fuerte libera a esa familia. ¿Cuál familia? ¿La familia de quién? La familia de Jacob, que Dios cambió el nombre, lo puso por Israel. Por lo tanto, la familia de Israel. La familia de Israel. Entonces, por eso dice la Escritura, y el pueblo de Dios, el pueblo de Dios que todavía no era nación, Dios
Dios escuchó el clamor del pueblo, de esos bebés, escuchó el clamor de los esclavos y Dios envió un libertador. Cuando Dios saca de Israel, de Egipto a Israel, a su pueblo, por primera vez se convierte en nación. ¿Dónde nace Israel? En realidad, la nación de Israel, ¿dónde nació? No ahora, 14 de mayo de 1948, donde dicen que la nación de Israel nació ahora hace 70 años atrás, la nación que se conoce. No, esa nación no. La verdadera nación de Israel nació en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, donde el eterno Dios descendió e hizo un pacto con esa nación, con ese pueblo, y Dios lo convirtió en nación. ¿Por qué se convirtió en nación? Porque Dios le entregó a ellos la constitución. Y una nación, un pueblo, para ser nación debe tener constitución. Y el pueblo de Israel, los descendientes de Israel, no tenían constitución. No había. Solamente tenían el consejo de los más ancianos. Pero cuando Dios trae al monte Sinaí, Dios hace un pacto con ellos y le entrega por primera vez la constitución, los 10 mandamientos, la constitución, el acta constitutiva de la nación de Israel. Y la nación de Israel por primera vez se convierte en una nación con preceptos, con reglamentos internos, con reglamentos políticos, sociales, religiosos y medicinales y todo. Por primera vez se convirtió en una nación. Ahora sí, ya es la nación de Israel. Y esa nación de Israel que sale de Egipto y ahora sí se va rumbo a conquistar la tierra de Canaán, la promesa que Dios había hecho de dar la tierra que fluye leche y miel, que ustedes conocen esa historia. Pero esa nación, después de no haber sido nada, cuando llegó a la tierra de Canaán, ya con todas las posesiones que tenía, ¿qué hizo esa nación? Se engrandeció. ¿Qué hizo esa nación? Dijo que ella era la que tenía el poder absoluto, el control absoluto, y que no necesitaba de Dios, sino que ellos elegían cualquier Dios para ser. Cualquier Dios, no quiero ser. Dios le dijo, yo soy vuestro rey. Digo, no queremos un rey que no se ve. Queremos un rey que monte a caballo. Queremos un rey que esté en el trono, en el palacio, como las otras naciones. Dice Dios, pero yo soy vuestro rey. No queremos un rey físico para tocar, para ver. Queremos sentir, queremos tener emociones. Pero Dios le dijo, no, yo soy vuestro marido, yo soy vuestro rey, yo soy vuestro Dios. No, queremos dioses que podamos tocar. Hagamos esculturas, traigamos aquí al dios Mamón, a todos los dioses de esa época. Traigamos aquí a esos dioses para tocar, para ver, para cargarlo en el hombro, para salir a la batalla. Entonces Dios dijo, ¿cómo es posible que puedan traicionarme de esa manera? Cuando estaban botadas, escuche eso, ¿dónde estaba Jerusalén? En el basurero, no servía para nada, no valía para nada. Estaba en el basurero, estaba tirada en la basura, no servía para nada. Tú y yo somos, eso mismo se replica entre tú y yo. Antes de conocer a Cristo, ¿dónde estábamos tú y yo? En la basura, en el basurero, botados, no servíamos para nada. Pero sin embargo, hoy por hoy se enseña un evangelio al cual se le dice de que el ser humano tiene valor antes de conocer a Cristo. Por ejemplo, dice, mira, yo vengo a predicarte a Cristo hoy a ti. Tú has sido una persona muy bendecida, tienes carro, tienes casa, tienes una bonita esposa, bonitos hijos, tienes un negocio próspero, tienes todo. ¿Qué te falta en la vida? No te falta nada, pero hay algo que te falta. A Cristo Jesús te hace falta. Es todo lo que te hace falta. Con eso tú completas ya. Presentan a Jesucristo como si fuera nada más un pequeño detalle en la vida de alguien exitoso. O sea, un añadido más a lo bueno que Él es, a lo excelso que el ser humano es, un añadido más. Entonces, pero ¿cómo es que Dios determinó a la nación de Israel? ¿Cómo es que Dios lo hizo con la nación de Israel? ¿Cómo es el ejemplo que Dios colocó a la nación de Israel? Dice, tú no valías para nada, no servías para nada, y ahora crees que sirves de algo, ahora te crees demasiado importante. Yo te voy a recordar tu pasado. Y no porque me gusta recordar tu pasado, sino yo quiero que tú entiendas en realidad qué es lo que está pasando contigo. ¿Cuál es el problema contigo? Yo te recogí y te hice grande, pero ahora mira cómo me pagas. Mira la forma como tú me pagas. Te hice crecer.
Yo te hice crecer, te hice que crezcas, te hice que seas grande, te hice que seas hermosa. Escucharás con atención lo que dice más adelante. Ahora, leamos lo que dice el versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Habías crecido, ya eras una chica adolescente ya. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti. ¿Qué significa extendí mi manto sobre ti? Y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Qué significa eso? Escucha esto, eso nada más y nada menos significa matrimonio. Dice, yo te crié, te encontré tirada en la basura, te recogí, te lavé y te dije, vas a vivir, vive, te di vida cuando estabas muerta. ¿Estaba muerta o no estaba muerta Jerusalén? Porque estaba muerta. Pero dice, yo te dije, vive y te di vida. Y ahora te dice que crezcas, ya eras una niña, creciste. Y ya cuando estabas ya pero andabas desnuda, dice. No tenías protección de nada. Y cuando ya estabas en tiempos de amores, habías crecido y habías madurado, entonces yo me acerqué a ti y te dije, te cubrí con mi manto. Eso significa te ofrezco matrimonio. Te cubrí con mi manto, así como vos mientras dormía, Ruth vino y se cobijó con su manto, ¿se acuerdan? Entonces de la misma manera te cubrí con mi manto y te ofrecí matrimonio. Hice un pacto contigo, yo hice un matrimonio contigo. Me casé contigo, te honré con el matrimonio y te dije, ahora tú serás mi esposa. La esposa, el pueblo escogido del eterno Dios. Te hice mi esposa, te desposé y te di un nombre y te di un apellido. Hasta aquí tú has sido una mujer privilegiada. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores se acercó a ti para ofrecerte matrimonio. Y tú, encantada de la vida, ofreciste matrimonio y cubrí tu desnudez. La palabra cubrir la desnudez significa esto. Quité tu vergüenza y tu pasado, borré la historia de tu vida y ahora te di un nombre nuevo y te hice la esposa del gran rey. Del basurero al trono, del basurero al palacio. Ahora eres la esposa del soberano rey. Date cuenta cómo fue escalando eso. ¿Qué hizo hasta aquí? ¿Qué ha hecho Jerusalén? ¿Qué ha hecho Jerusalén? ¿O qué hizo Jerusalén? ¿Están con frío? Apaguen un aire porque tiene mucho frío allá. Sí. ¿Qué hizo Jerusalén? Es que los veo bastante así como, entonces están congelados, ¿sí? ¿Qué hizo Jerusalén? Hey, ¿están acá? ¿Qué hizo Jerusalén? Nada, nada. Hoy en la actualidad, Dios, mira esto, es una mentira, es una mentira total lo que hoy se escucha y se enseña de que el ser humano es el que busca a Dios. Que el ser humano busca a Dios, que el ser humano, él es el que busca a Dios. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Cómo estás? No, me hice evangélico. ¿Y cómo así te hiciste cristiano? Lo que pasa es que ya me cansé de vivir esa vida y decidí buscar a Dios. Pregunto, ¿decidiste tú buscar a Dios o Dios te buscó a ti? ¿Te das cuenta? El evangelio que hoy se predica es un evangelio totalmente loco, totalmente apático. El predicador está delante y dice, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Levanten la mano. Y ahí está el otro que no quiere levantar la mano y el hermano que le invitó está al lado y dice, hermano, anda. Dice, no, otro día. Pero anda, hombre, anda. Es solamente un instante, pasa adelante 5 minutos y ya eres hijo de Dios. Ya eres hijo de Dios, solamente 5 minutos. Y el otro está ahí, no sé si pase, no sé. Pero vamos, yo te acompaño. Ah, bueno, si tú me acompañas, sí voy. Entonces pasa adelante con el otro y el pastor le dirige aquí adelante qué tiene que decir, qué tiene que hacer, y después de 5 minutos dice, ya es hijo de Dios ahora, ya ha nacido de nuevo, ya es miembro de la familia del Señor. Date cuenta. Y después él dice, lo que pasa es que yo decidí hacerlo, yo decidí buscar. A mí nadie me obligó, dice, a mí nadie me obligó, yo decidí. En realidad tú decidiste, no. Aquí tenemos nosotros la historia de Jerusalén, que es el ejemplo para nosotros. Nosotros decidimos, no decidimos. ¿Decidió ella ser la esposa del gran rey? No.
Ella no decidía nada. ¿Por qué? Porque estaba muerta. Porque estaba tirada en el basurero, sin esperanza, sin Dios en el mundo. No tenía en lo absoluto ni siquiera la idea de que alguien iba a tener compasión de ella. Tú y yo nacimos muertos en delitos y pecados, sin esperanza alguna. No tuvimos la esperanza de nada. Estábamos condenados, confinados al lago eterno de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles, destinados para la condenación. Muertos a la intemperie. Nadie tenía compasión de nosotros. Pero Dios pasó por allí. Dios pasó por allí. En algún momento de tu vida Dios pasó por ahí y te vio importante. ¿Y te vio importante? Sucio, dice la palabra. ¿Y te vio importante? ¿Cómo nos vio a nosotros Dios? ¿Cómo nos vio? ¿Sucios de qué? Del pecado. ¿Sucios de qué? De la iniquidad. ¿Sucios de qué? De toda la mancha del pecado que se produjo por la desobediencia de Adán y Eva. Sucios. Dice, y te vi sucia, envuelto en tu propia sangre, envuelto en tu propio pecado, y te miré. ¿Dijiste algo tú para decir, Dios, sálvame? No, nada, absolutamente nada. Dios se apiadó de ti. Dios se acercó a ti. Dios miró con compasión, mas no con necesidad. Pero hoy se escucha un evangelio, mira, Cristo está tocando a tu puerta. Abre la puerta, hombre. Oye, Dios está tocando la puerta y utilizan un versículo mal utilizado. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y escucha mi voz, yo entraré a él y él sanará conmigo y yo sanaré con él. Y los dos viviremos eternamente. Dice, esa es la manera. Cuando alguien está predicando el evangelio, él está tocando la puerta. Déjame decirte algo. Dios tocando la puerta para que tú le abras, estás completamente equivocado. No quiere decir eso en la escritura. Está hablando de otra cosa allí. No está hablando del pecador, está hablando de la iglesia. De la iglesia que saca a la palabra del Señor fuera del púlpito, al verbo de Dios. De eso está hablando. Entonces dice, hoy por hoy se enseña de que Cristo está detrás de ti, parece novio feo detrás de chica guapa, pidiendo que por favor acéptame, mira, no seas malo, acéptame. Yo quiero vivir contigo, yo quiero hacer una relación contigo, pero tú no me aceptas. No es así. Ese es un falso evangelio, nos engañaron. Y entonces ahí está el hombre, dice, no, otro día, ahorita no. Cuando sea más viejo, ahí sí, estoy joven todavía. Tengo que disfrutar la vida todavía. ¿Cómo voy a buscar de Dios a tan temprana edad? Ya cuando sea viejito, ahí sí me voy a la iglesia. Pero ahorita joven, yo tengo que disfrutar. Todavía tengo que yo pasarla rico todavía. El evangelio es para los viejitos, el evangelio es para las viejitas, pero para los jóvenes no. Porque todavía tenemos oportunidad en la vida. Dios nos ha dado esta juventud para disfrutarla. Nota esto. No depende del hombre. No depende del ser humano. Quiero que leas conmigo. No pierdas ese texto allí. Vete a Romanos capítulo 9, por favor. Capítulo 9 de Romanos, verso 15. ¿Lo tienen ya? Dice la palabra, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Por lo tanto, no tengo la obligación de compadecerme de todos, sino yo me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora el versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Escucha, Jerusalén, ¿ella quería? No. ¿Ella pedía? No. ¿Alguien abogó por ella? Dice que Dios pasaba por allí. En algún momento de tu vida Dios pasó por tu lado, pasó por tu casa. Hijos que se encuentran en este lugar, en algún momento de tu vida Dios pasó por la vida de tus padres y tuvo misericordia de tus padres. Y gracias a la misericordia que Dios tuvo de tus padres, ahora tú y yo, como hijos de un papá o de una mamá
que ayer alcanzó la misericordia de Dios, ahora nosotros tenemos misericordia también. ¿Por qué? Porque dice la palabra, si tú has sido alcanzado por la misericordia de Dios, si crees en Dios, serás salvo tú y tu casa. La misericordia de Dios se extiende hacia abajo. Entonces, ¿hicimos algo? No hicimos nada. ¿Qué hicimos? ¿Tú buscas a Dios o Dios te buscó a ti? Dios nos buscó a nosotros. Ahora, ¿Dios nos buscó a nosotros porque éramos importantes? Descubre al campeón que hay dentro de ti, porque tú eres importante, porque tú eres la corona de la creación, porque Dios te ha hecho a ti. Imagínate que Dios se sentía solo. Yo escuché esto una vez de un predicador que dijo, el hombre es tan importante, tú eres tan importante para Dios, tan importante para Dios, que fíjate que Dios se sentía solo, estaba solo sin saber qué hacer y con quién conversar en la eternidad. Entonces Dios dijo, voy a hacer al hombre para tener una amistad con él, porque yo estoy solo, me llaman anda solo, estoy frustrado, vivo solo, afligido, la soledad me está matando. Voy a crear un hombre, voy a crear a Adán. Mira qué tan importante eres. Suena bastante cierto, pero es una falsedad, es una doctrina equivocada totalmente. Te hago una pregunta, ¿Dios creó al hombre porque él estaba solo? ¿Por qué creó Dios al hombre entonces? La Biblia dice con claridad que Dios hizo al hombre para labrar la tierra y cuidar la tierra. Punto. Para eso hizo, para que trabajara, para que disfrutara, para que se multiplicara. Para eso Dios hizo al hombre. Pero no por la necesidad de que el hombre, es que pobres. Y dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios se entristeció a tal punto que le dolió tanto en su corazón que se echó a morir, que se echó en el dolor y dijo, no puede ser posible. ¿Cómo es posible que me hayan fallado? Presta atención, que me hayan fallado. ¿Cómo es posible que lo que yo he creado le aconsejo para bien y entre su libre albedrío, no sé si han escuchado de eso también, el libre albedrío que yo le doy y hacen lo que les da la gana? O sea, este evangelio que hemos escuchado es terrible y tenaz. Hermano, Dios tiene el control de todo y todo lo que sucede, sucede porque Dios así lo quiere que suceda. Porque Dios así lo determinó, mas no porque falló. ¿Falló Dios en la creación del hombre? Entonces, ¿por qué pecó? En algún momento voy a explicarle y enseñar esto de aquí. Tengo una serie preparada para mostrarle el evangelio y ahí le explicaré eso. ¿Por qué entonces el hombre pecó? Dios tenía planificado aún la caída del hombre. A Dios no le sorprende nada, ni nadie le sorprende a Dios, porque Dios todo lo tiene controlado. La caída del hombre estaba prefijado y planificado por Dios con un propósito. Y ese propósito es para que el ser humano pueda conocer a Dios, pueda entender a Dios. ¿Cómo puede conocer a un Dios que es luz si no conoce las tinieblas? ¿Cómo puede conocer a Dios? Aquí tenemos entonces a Jerusalén tirada en el basurero, sin tener absolutamente nada. De pronto viene alguien, el eterno Dios, le llama y le dice, ahora tú eres mi esposa. Date cuenta, no vales para nada y ahora eres mi esposa. Tú y yo no servíamos para nada. Tú y yo no teníamos nada que entregar, nada que ofrecer. ¿Qué le ofreció Jerusalén mientras estaba tirada en el basurero a Dios? ¿Qué le dijo? ¿Qué le ofreció? ¿Qué tenía para dar? Hoy, los predicadores de hoy dicen, tienes que hacer un pacto con Dios, tienes que dar algo tú a cambio, para que Dios te preste atención, para que Dios se acerque a ti, tienes que dar algo a cambio. ¿Qué puede dar el ser humano? No tiene nada. ¿Qué puede dar el ser humano? No, es que yo doy mis diezmos, mis ofrendas y yo pongo mi pacto, pues pacta con Dios. Ahí tenemos el enlace. Y todos los predicadores de la prosperidad que insisten y predican para que el pueblo de Dios aprenda, entre comillas, a pactar con Dios. ¿Qué puede hacer? ¿Qué hizo Jerusalén? Estaba tirada en el basurero. Absolutamente nada. La gracia de Dios y su misericordia, dice, yo pasé y tuve misericordia de ti, tuve compasión de ti. Nadie tenía compasión de ti, yo tuve compasión de ti. Y te tomé, te lavé y dije, vive. Luego te hice crecer y creciste. Y ya cuando estabas señorita, estabas desnuda,
¿Qué significa desnuda? Nada no tenía. Por eso ahí Job dijo lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Digo, tú no tienes nada. Jerusalén, tú no tenías nada, desnuda su totalidad. Entonces yo te miré y dije, bueno, voy a cubrirte con mi manto, te voy a dar protección, voy a hacerte mi esposa. Hice un pacto contigo, me casé contigo y te honré contigo y te llevé a vivir conmigo. Eso es lo que está mencionando allí. Veamos más adelante. 9. Te lavé con agua. En otras palabras, te hice pasar el mar rojo. Te bautizaste y lavé tus sangres de encima de ti. La mancha de tu pecado. La sangre es la mancha del pecado. La sangre del ser humano, obviamente. Y lavé tus sangres de encima de ti. Y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié, te vestí toda hermosa, toda bonita. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Ok, hagamos ahí un alto. Entonces, dice Dios ahora, mira, ya hice un pacto contigo, te di pacto de matrimonio, te llevé a vivir conmigo y dice yo ahora sí, y te dije a ti, dice, te voy a lavar, te voy a cuidar, te voy a proteger y te voy a dar todo lo que tú necesitas. ¿Qué tenía Jerusalén? Nada. ¿De qué se vestía Jerusalén? Nada. Desnuda por completo. Desnuda por completo. Ok. Entonces dice ahora, yo te atavié y te vestí, dice, de bordado, te ungí, te cubrí de seda, te calcé con zapatos, dice, te puse zapatos de tejón, te hice ropa de lino fino. En otras palabras, te dejé bien vestida, hermosa como toda una princesa, bellísima. Te dejé súper que hermosa, ya con vestido, ya no estabas desnuda, ahora ya te ofrecí. Te entregué a ti mi posesión. Ya te vestí, te dejé hermosa. Estabas bonita verdaderamente. Mírate al espejo, estás bonita. Jerusalén con vergüenza y con agradecimiento dice, sí, estoy bonita. Verdaderamente estoy bonita, pero no me merezco todo eso. Yo sé que no te mereces, pero yo, tu esposo, te entrego eso a ti. Eso pasa hoy en los matrimonios también, de pasito. El hombre con su trabajo, con el sudor de su frente, logró hacer sus bienes, logró tener su casa, logró tener sus bienes, y de pronto encuentra una mujer que no tiene absolutamente nada, no tiene ni la culpa. Aparte de eso, tiene cubierta de vergüenza, de un pasado oscuro, de un pasado obsceno, de un pasado que nadie da un peso por esa persona, por esa mujer. Pero sin embargo, este hombre se enamoró de esa mujer. Sin embargo, este hombre se fijó en esa mujer. ¿Qué hizo esa mujer? Nada. Él se fijó en ella y le ofrece matrimonio, le lleva a vivir con ella, le honra con el matrimonio, le compra buena ropa. Anteriormente, una ropa, quizás vestía buena ropa, pero ganada de manera indecente. Pero ahora él compra su ropa, él le da un nombre, él le da un apellido, él le da un hogar, él le da estabilidad, él le da todo. Pero el día de mañana esa mujer, eso ha pasado porque soy consejero matrimonial y eso ha ocurrido de manera casi eso permanentemente. ¿Y ahora qué ocurre esa mujer? Mañana ella se olvidó de su pasado y ahora ella cree tener la razón en todo. Ella ordena, manda, habla, dice, ahora lárgate de aquí que no te quiero ver. Ahora ella es la amo y señora, se olvidó de quién era.
se olvidó de todo y ese pobre hombre vive atrapado allí sin saber hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque tuvo hijos con esa mujer y ahora los hijos le mantienen atrapado. Pero la mujer no entiende, no comprende de dónde le sacó ese hombre. Qué vergüenza tuvo que pasar ese hombre frente a la sociedad, porque todos conocían quién era, todos sabían quién era. Esa historia ocurre a menudo, ¿sabes? Así, eso pasó con Dios y con Israel también. Hija de una prostituta, hija de un delincuente, tirada en el abandono, no tiene nada que entregar, no tiene nada que ofrecer. Dios pasa por allí, le hace que crezca, le hace crecer, le da el estudio, le hace que aprenda a hablar, le hace que aprenda a comer, le presenta en la sociedad y todo eso, y ahora le viste bonita y le adorna. Aquí quiero hacer un alto yo. Mira esto, el versículo 11. Te atavié con adornos y puse brazalete en tus brazos y collar a tu cuello. Para un pentecostal, escucharás, para un pentecostal extremista, ya Dios pecó. Porque le colocó un brazalete, le colocó adornos en la cara, aretes, le colocó zarcillos, le colocó pendientes en la nariz, le dejó bonita. Entonces Dios pecó allí, porque ahora dice que la mujer cuando se arregla, cuando se pone aretitos, cuando se coloca así, se ve bonita, dice eso es pecado. Ya es pecado eso allí. Mira, Dios aquí pecó. Dios colocó a su esposa y la vistió bonita. Esposos, ustedes a sus esposas vístanla bonita, que se vistan hermosas, pero una cosa es hermosa, bonita, y lo otro es indecente. La indecencia, eso es otra cosa ya. Porque eso sí es pecado, irse hacia el otro lado de la indecencia, de vestirse de manera indecentemente. Pero eso no estamos hablando ahora. Entonces mira esto, Dios le colocó y le adornó con zarcillos, con pendientes, con brazalete y le colocó todo eso. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, hasta un collarcito, Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. 13. Así fuiste adornada de oro y de plata. Ahora obviamente los esposos no tenemos para dar oro o plata, pero tenemos ahí yambal, ¿sí? ¿No es cierto que sí? Ahí tenemos yambal, tenemos... ¿cómo se llama el otro? Avon, ¿sí? O ese oro amarillo que es plata, algo le damos para que se coloque, ¿cierto? Sí, o vinchas, ¿ya? No lloro. Dice que le vistió le atavió, dice, así fuiste adornada de oro y de plata, y tus vestidos eran de lino fino, seda y bordado. Ahora nosotros tenemos, ya saben a dónde, no tenemos para darle de seda, bordados y todo, pero sí podemos darle, sí, de ahí, sí. Ropa americana, ¿cierto? Ropa americana. Pero hay esposos que ni siquiera ropa americana, sí, ni eso le dan. Porque la pobre esposa tiene que ella mismo rajarse el lomo para comprarse ella misma. Porque ni eso le dan, ¿sí? Ni eso, sí. Y aún hasta cuando con su propia plata van a comprar, el esposo dice, y todavía en eso te vas a gastar, sí. Y todavía eso ocurre hoy por hoy. Pero eso ya no se parecen a Dios. No son a imagen y semejanza de Dios. Son a imagen y semejanza de otra cosa. Ok, sigamos entonces. No estamos hablando del matrimonio porque estoy aquí para hablar del matrimonio. Es súper que excelente, pero no quiero hablar del matrimonio. Pero pongo ejemplos del matrimonio. De bordado, y ahora hasta tu alimentación ha cambiado. Ayer solamente comías maduro asado, sal prieta y queso, sí, eso es todo lo que comías. Pero ahora mira cómo vas, ya puedes comer platitos bien elegantes, ya puedes alimentarte de otra manera, ya te alimentas mejor, ya no estás con las tortillas de papas permanentemente, ya no estás con todo eso, no, ahora tienes, mira, la nevera está llena, te he dado todo, dice, hasta la alimentación. Mira esto, comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y por consecuencia de la buena alimentación y el buen vestido, fuiste hermoseada en extremo. Mira esto, demasiado al extremo fuiste llena de hermosura.
¿Qué tenía Jerusalén? Nada. ¿Qué le dio Jerusalén a Dios para que Dios haga a cambio? ¿Qué tenías tú antes de conocer a Cristo? ¿Qué le diste tú a Cristo, a Dios, para que Dios se fijara en ti y te salvara? Nada. ¿Te das cuenta? Nada. Por eso es que tenemos que vivir de una manera agradecida, de manera permanente, no de una forma malagradecida, creyendo que tenemos derecho y creyendo que nosotros somos la corona de la creación, que nosotros somos los mejores. No, sino que siempre entendiendo de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos trajo y qué hicimos nosotros para Dios. Nada. Él hizo todo por nosotros. Sigamos. Dale un aplauso al Creador. Entonces dice, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Ahora ya eres reina porque eres la esposa del rey. Ya eres reina ahora. Ahora todas las naciones, hasta tu papá y tu mamá, no te van a reconocer, porque eres completamente diferente a lo que eras antes. Para nosotros, ayer eras un borracho, trovador, mal cantante, mujeriego. Eras un bueno para nada anteriormente. Adicto a la cocaína. Eras una prostituta. Eras un ladrón, delincuente. Eras todo. Pero ahora Cristo te reviste de justicia y te da a ti un nombre nuevo. Y tú y yo ahora no tomamos, no hablamos malas palabras, no somos las personas como antes éramos, totalmente perdidas hasta el punto de la vergüenza. Y la gente, todos empiezan a conocerte. Verdaderamente, ese individuo verdaderamente ha cambiado. Porque lo que era antes, ahora no lo es. Ahora es diferente, distinto, ahora se viste diferente, ahora ha cambiado. Las mujercitas que anteriormente se vestían como unas cualquieras, se vestían como unas prostitutas, porque el ser humano, hablando de mujer y de varón, el hombre también se viste de una manera indecente, se viste de una manera incoherente totalmente, no tiene vergüenza de nada. Pero ya cuando viene a Cristo, las cosas tienen que cambiar, hasta su forma de vestir. Entonces dice, bueno, esa mujer antes era una indecente, se vestía de una manera horrible, se vestía. Una forma indecente de vestirse, pero ahora su forma de vestir ha cambiado. Es diferente, es distinta, tiene más pudor. Ya no es la misma de siempre. Ese testimonio pasó con Jerusalén y eso también pasa con nosotros ahora. Porque hoy por hoy estamos rodeados de hombres y mujeres que dicen que ya han sido sus vidas cambiadas, que Cristo ha cambiado su vida, pero siguen vistiéndose y viviendo de la misma manera que vivían antes. Entonces, ¿dónde está el cambio? Ese cambio es solamente ficticio, pero en realidad no existe nada real. Vamos a avanzar un poco. Ahora, 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. O sea, llegaste a ser tan hermosa que todas las naciones te llegaron a conocer y tu nombre se convirtió en un nombre de renombre. Jerusalén, la ciudad más codiciada de todas las naciones. Israel, la nación que todas las naciones conocen. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Entonces dice, eres hermosa. Ella dijo, yo soy hermosa. Pero escucha lo que dice a continuación. Porque era perfecta. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? Mira esto. Eras perfecta y hermosa a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Dice, tú eras hermosa, en realidad te quedaste hermosísima, bella. Quedaste súper que guapísima. Todas las naciones observaron a la nación de Israel como la mejor nación, como la más hermosa y codiciable de todas las naciones. En realidad,
Y tu nombre salió por todos los noticieros y todo el mundo se enteró de que tú eras la más hermosa. Y llegaste a ser tan hermosa y tu hermosura fue novedad en todas las naciones, pero tu hermosura y tu perfección era a causa de mi hermosura. En otras palabras, lo que tú reflejabas hacia afuera era el reflejo de mi belleza y de mi hermosura. En otras palabras, yo soy el hermoso, yo soy el perfecto, y lo que tú estás mostrando hacia allá es el reflejo de tu esposo nada más. Ayer nadie confiaba en ti, pero ahora cuando tú vas a algún almacén, te fían de manera inmediata porque dices, yo soy la esposa de fulano de tal. Ah, sí, usted es la esposa, no hay problema, hay garantía, lleve nomás, lleve lo que usted quiera. Pero ayer cuando te acercabas a querer fiar, decía, fíjeme, no hay cómo. ¿Quién le garantiza? No, señor, no. Pero ahora ya te conocen, ya saben. Entonces tu nombre se ha encontrado renombre. Ahora tienes un apellido y tienes una identidad, pero no por ti, no, olvídate que no es por ti. Es por mí, dice Jehová. Es mi hermosura, es mi belleza, es mi garantía. Tú sin mí no eres nada. Tú sin mí no eres nadie. Eso dice Cristo Jesús para la iglesia. Hey, apartados de mí, nada podéis hacer. Alejados de mí, nada podéis hacer. Pero todo lo podemos en Cristo y con Él que nos fortalece. Todo lo podemos. Porque eras perfecta a causa de mi hermosura. Nota eso, a causa de mi hermosura. La iglesia del Señor hoy es perfecta, hoy es hermosa, hoy es bella y hermosa. ¿A causa de qué? A causa de nosotros mismos, a causa del yo decreto, yo confieso, yo creo, yo pienso, yo esto, yo aquello, lo otro. No, ¿a causa de qué? A causa de Cristo, de la hermosura de Cristo, el esposo de la iglesia. Y la iglesia necesita reconocer permanentemente, siempre necesita reconocer de que nosotros no somos lo que somos porque nosotros somos. Aunque suena a trabalengua, pero no somos lo que somos porque nosotros somos, sino que nosotros somos porque Cristo vive en nosotros. Porque Él nos redimió, porque Él nos compró a precio de sangre, porque Él nos tomó a nosotros del basurero, porque Él vino y dijo, aquí está, voy a salvar a este individuo, porque no me ha dado nada, simplemente tengo de Él misericordia. Recuerda, yo tendré misericordia del que yo quiero tener misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Hasta este momento tenemos con claridad ya. Oh, qué historia más tenaz, ¿verdad? Jerusalén. Ahora, 15. Pero que confiaste. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurado el varón que pone la confianza en Jehová, jamás será avergonzado. Pero Jerusalén, pero mujer, esposa mía, tú confiaste en ti mismo. Entonces ahí está como las esposas de hoy. No, es que ese es mi pensamiento, ese es mi criterio. ¿Sabes cómo dicen eso? Dame mi espacio. ¿Han escuchado eso, maridos? ¿Han escuchado eso, maridos? Dame mi espacio, ese es mi espacio y tú no tienes que venir a meterte en mi espacio. ¿Han escuchado eso? ¿Cómo es eso tu espacio? ¿Qué espacio tú tienes aquí en mi casa? ¿Qué espacio tienes? No, si este espacio es de los dos, no que tú tienes la mitad y yo la mitad, dame mi espacio. No, señor, ese espacio es de los dos. Los dos tenemos el espacio total de aquí. 100% somos los dos, no, dame mi espacio. No, este es mi espacio. Y dice esto, pero confiaste en tu propia hermosura. Te ganó la vanidad. Te olvidaste que ayer eras sirvienta y ahora te crees patrona. Ahora roncas como yo. Ahora hasta quieres mandarme. Date cuenta, ¿cómo crees que Dios dirá de la iglesia de hoy que ustedes conocen cuando se levanta la iglesia y dice, yo ordeno, yo decreto, yo establezco, yo lo confirmo, yo lo reclamo, yo arrebato, yo arrebato, y yo arrebato? ¿Cómo crees que Dios piensa? Estas muchachas no entienden. No comprendes que tú no sirves para nada.
Cuando Julio Melgar estaba muriéndose, ahí tenemos a Marcos Barrientos, ¿cómo se llama? Bueno, a una muchacha también allí. Bueno, un poco de profetas que no son profetas, sino una sarta de mentirosos que llegaron a profetizar allí que sí, que dio decreto, establecemos y yo miraré que tus hijos verán. Y esa muchacha, no recuerdo cómo fue el nombre de ella, ella dijo, y no queremos un no por respuesta. Fíjate, nada más. Cristina de Clario, gracias. ¿Ah? Y no queremos, Dios, cuidado con decir que no, Nosotros te ordenamos y tienes que curar, porque caso contrario, si dices no, no te vamos a obedecer. Eso no estamos de acuerdo contigo. Es como la esposa, como el ejemplo de la mujer que te comento ahora. No tiene nada y ahora tiene todo y ahora quiere decir al marido, tú tienes que hacerme caso a mí, a mí. Tú tienes que hacer lo que yo te digo, Cuidado, porque aquí quien manda soy yo. Cuidado, Y el hombre dice, claro que los hombres como no conocen la palabra, entonces están agachaditos la cabeza y dice, bueno, amén, amén, amén. ¿Qué tan importante es conocer la palabra? ¿Qué tan importante es el conocimiento de la palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí está, y Dios, eso no es un mal ejemplo, no, pastor, usted está enseñando mal, eso es machismo, no es machismo, tampoco estoy diciendo mátala, estropéala, no, sino que simplemente la mujer debe comprender, debe entender, tal y cual como, ahora, ¿qué pasó con Jerusalén? Pues no entendió, el tiempo se nos está acabando, pero confiaste en tu hermosura. Ahora le hago una pregunta, ¿Jerusalén era hermosa? ¿Pero por qué dice la Biblia que ella era hermosa? Porque él reflejaba la hermosura en ella y ella como un espejo nada más cruzaba la hermosura por otro lado. Entonces, ¿ella era hermosa? No, era fea. Era fea, no era hermosa. Pero ¿qué es la nación de Israel? Hasta el día de hoy, los falsos judíos, hasta el día de hoy dicen, nosotros somos la nación santa. Y los que no conocen la palabra del Señor creen todavía eso. No, es que mira que en Israel, allí todo, mira, ellos son los que descubrieron esto, descubrieron aquello, descubrieron acá, y ellos son esto, son aquello. Todos dicen, esa es hermosa, hermosa, hermosa. No, es Dios, el eterno Dios, Jehová Dios, dice eso. A causa de mi hermosura eras hermosa. Pero confiaste en tu hermosura. ¿Era hermosa o no era hermosa? No, era hermosa porque Dios cubría con su belleza. Ok, entonces dice, pero confiaste en tu hermosura y te, ¿qué? Tremendo, hermano, eso. Y te prostituiste, te volviste una prostituta porque creías que tú eras hermosa. Es que es demasiado bonita, demasiado hermosa y te llenaste de vanidad y ahora te apartaste de mí, te fuiste de mí, te hiciste prostituta, me traicionaste con el vecino, con el panadero, con el fulano, con el mengano y te hiciste una prostituta. Porque yo te corregía, pero tú creías que no, que esa corrección no está bien, sino que tú querías hacer lo otro. Es que el vecino me trata mejor que tú. Es que el panadero, él sí me presta atención y tú no. Es que el aguatero, él sí es bien amable. Es que el carnicero me aumenta media libra más. Es que el panadero siempre tiene pan caliente para mí, me tiene guardado allí, por lo menos se preocupa por mí, pero tú en cambio no. ¿Crees que tú eres la hermosa? Dice eso, te equivocaste, confiaste en tu propia hermosura y a causa de esa hermosura que tú te confiaste, te prostituiste. No entendiste en realidad cómo fue lo que pasó. Te estoy haciendo recordar, dice Dios, a Jerusalén, te estoy haciendo recordar quién eres en realidad tú. Pero yo te he cubierto a ti con mis alas. Yo te he cubierto con mi manto. Y ahora todos te observan a ti a través de mí. Entonces te observan a ti hermosa, porque eres mi esposa. Pero a cambio
por consecuencia de tu hermosura falsa, porque te alejaste de mí, entonces te prostituiste. Mira, y a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Te entregaste a todos los dioses, habidos y por haber. Al dios del amorreo, al gerveseo, al geteo, al dios cananeo, al dios egipcio, a los dioses asirios, a los dioses del norte, del sur, a todos los dioses te entregaste, te prostituiste. Te compré buen vestido para que te vayas a salir con otro. Te compré una moto porque querías moto. Ahí tienes la moto y con esa moto te fuiste al motel con el otro. Te compré un taxi para que con ese taxi vayas a verla a la otra. Te compré carro y en ese carro ahora, ¿te das cuenta? Todo lo que te he dado no ha sido para bien, ha sido para mal. Te he dado una mensualidad, dinero, toma dinero, pero con ese dinero, ¿qué haces con ese dinero? Te vas, entre comillas, con tus amigas, pero no son con tus amigos. Te vas a pervertirte, te vas a dañar. El dinero que yo te regalo mantienes a otro. Compras relojes para dar a tu amante. Compras celular para regalar a tu amante. Le invitas a comer y dices yo pago. ¿Por qué? Porque mi marido yo tengo dinero. ¿Te das cuenta? Eso has hecho. Eso es lo que está diciendo aquí. No sé si se están dando cuenta ustedes. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué pasó? Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Y dice Jesucristo, antes de ser crucificado, mencionó estas palabras que debe quedar sonando en la mente de cada uno de nosotros. Jerusalén, 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 que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo tratar de juntarte, amarte, abrazarte, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero ustedes no quisieron? Por esa razón viene lo que viene contra ustedes. Vuestra casa será quedada desierta y todo lo que ustedes dicen gloria, la belleza de Jerusalén, toda su belleza va a quedar en nada. Sigamos leyendo, verás. 16. Y tomaste de tus vestidos, mira esto, tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones y para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud. No te has acordado de cuando eras una muchacha, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Hasta aquí vamos a leer esto aquí. Mira, Dios dice que tú no te das cuenta. El pan que yo te daba, el dinero que yo te daba, la mantención que yo te daba, ¿qué hacías con eso? A tus amantes. ¿Qué hacías con eso a tus amantes? Una pareja vino por consejería. Estaban en un problema porque se habían separado y querían regresar otra vez a vivir juntos. Pero cuando regresaron a vivir juntos, llegaron a tener un serio y grave problema. ¿Por qué? Porque obviamente el esposo, ya desconfiando de ella, le quitó las tarjetas y le quitó todo, cortó las tarjetas, todo, anuló todo, y ahora ella estaba en casa porque se fue con el amante. Ya fueron 3 veces que se fue. Entonces en esta vez le cortó todo y le cortó dinero. Y ahora, cuando un día
llega al negocio, donde tenían el negocio, llega un señor a cobrarle una factura. Ve la factura y ahí está, camisas, pantalones, boxer, como $700. Dice, fue su esposa que sacó para usted y usted tiene que pagar. Y él, para no quedar mal por la vergüenza, le dijo, no se preocupe, yo hablo con ella, déjeme aquí la copia de la factura, le dejó. Y él dijo, bueno, ahora, a mí no me ha dado boxer, ni tampoco pantalones, ni tampoco camisas. Pero de la vergüenza, dijo, está bien. Dijo, voy a pagar para olvidar esa situación. Como a los 8 días, llegó otra factura. El hecho es que le llegaron como unas 7 facturas. 7 facturas. Y lo peor del caso era que le llegó un cheque rebotado de su esposa. Porque como él cerró las cuentas, todo, le cerró todo le cerró. Porque eso es lo bíblico, ¿eh? Cuando una mujer está así, cierra todo y vas a ver. Eso es bíblico. Entonces, cerró todo y le llegó un cheque de su esposa y dijeron, su esposa está debiendo este cheque. ¿Y de quién es? No sé, ahí está, que tiene que devolver, tiene que pagarme. ¿Pero de qué es? Dígame, ¿de qué es? No quería decirle, bueno, si usted no me dice qué es, ¿cómo voy a pagar? Bueno, mire, la verdad el caso es que yo no tengo nada que ver, a mí me tienen que pagar eso de aquí. Es del arriendo del departamento donde ella venía ahí, creo que tenía un amigo, no sé. Ella pagaba el departamento de su amante. Le daba boxer, le daba pantalón, y el esposo trabajando, el esposo sacándose el aire, como se dice, para darle a ella lo que necesita y ella alimentando a su amante. Y entonces tuvieron un serio y grave problema y por ese problema vinieron. Le digo, cuénteme lo que en realidad pasó para poder ayudar. No querían ninguno de los dos. Le digo, bueno, si no me cuentan, pues no, ¿cómo le voy a ayudar? Le voy a ayudar hasta donde yo conozco. Hasta que al final me contaron. Y me acordé de esta parte de la escritura. Y utilicé esta escritura para aconsejarle a ellos. ¿Qué hizo Dios luego? Lo miraremos nosotros la próxima semana. ¿Qué hizo Dios al respecto? ¿Cuál fue la reacción de Dios? ¿Cuál fue la reacción de Dios al respecto? Pueden leer ustedes el texto y yo explicaré el próximo domingo. Le voy a explicar suavecito, despacito, todo eso de allí. Y vamos a llegar a los huesos secos, ¿eh? Entonces, ¿qué hizo Dios al respecto? ¿Soportó? Dices que tienes que tener paciencia, tienes que soportar. ¿Soportó Dios? Sí soportó Dios. Pero todo tiene su límite. Dice la Biblia que todo tiene su hora bajo el cielo. La hora llegó. Y esta mujer lo que le pasó, mira, hasta los hijos que tuvo con él, dice que le llevaste por el mismo camino. No le enseñaste a que me respeten y me honren, sino que le llevaste por el mismo camino de la prostitución. Y eso es la vergüenza total. Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad santa, que hoy se pelean por Jerusalén. Y también te enseñaré que hay 2 Jerusalenes. Una que es impostora y prostituta y la otra que es santa, pura y buena. Pónganse de pie, por favor.